Iniciamos la segunda sesión con la puntualidad que queremos en la Academia de Historia. Esta vez nos va a dirigir la palabra el científico doctor Eduardo Arízaga con el título El ADN mitocondrial y el origen de los nativos americanos. La relatora será la doctora Rocío Rosero. El doctor Eduardo Arízaga Cuesta es médico cirujano de la Universidad Central del Ecuador. Tiene un posgrado en neurología del Instituto Nacional de Neurología de México de 1982 al 85 y en la actualidad es profesor de neurofisiología, neuroanatomía y neurología clínica, profesor de historia de la medicina y bioética de la Universidad de San Francisco de Quito. Entre sus publicaciones publicadas en la Revista Española de Neurología está Guías de Práctica Clínica del Neuropático y Guías de Práctica Clínica del Dolor Neuropático. Como ustedes saben, cada uno de estos científicos tiene varias hoja de vida. Hemos resumido lo mínimo. Quiero leer dos palabras de la doctora Rocío, a quien invito a que pase aquí al puesto de relatora, que ella tiene maestría en docencia para instituciones de educación superior, Escuela Politécnica Nacional, doctorado en historia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y licenciatura en Ciencias de la Educación en la especialización de Historia y Geografía. Con ustedes, el doctor Arízaga. Muchas gracias por esta presentación. Para mí ha sido un enorme placer haber tenido esta suerte de ser invitado a participar en este simposio junto a científicos como Jaime y César, pues que obviamente yo no estoy a su altura, pero mi idea fue poder presentar ante ustedes un tema en el que tampoco soy experto, desde luego, pero que va a poner en relieve algo que yo quería proponer a la academia en base a estos cambios que muy acertadamente mencionó y dirige el doctor Jorge Núñez con esta asistencia tan interesante de su secretario, el doctor Gustavo Pérez, a quien le rindo un homenaje de admiración por su gran entusiasmo, dedicación para convocarnos a esta reunión. El tema es el ADN mitocondrial y el origen de los nativos americanos. Como pueden apreciar, ahí están el nombre de otras dos personas. Son unos jóvenes estudiantes de medicina que hicieron un trabajo de búsqueda bibliográfica tan exhaustivo que en poco me fregaron la vida, porque son como 80 artículos solamente del ADN mitocondrial y el poblamiento de América por los primeros nativos. Como antecedentes vale la pena hablar de ciertas figuras emblemáticas como José de Acosta, Florentino Ameguino, Méndez de Arceo, Alex Gerlica, Paul Rivet y Thor Heyerdahl, entre otros. Empezando con José de Acosta, es un padre jesuita español que propuso en 1589 una teoría: las plantas, animales y humanos que llegaron a América lo hicieron por vía terrestre en algún momento en que había un puente entre Siberia y Norteamérica. Tan notable afirmación la hizo en su Historia Natural y Moral de las Indias, clarividente libro pletórico de los más grandes conocimientos para su época, llamado él el Plinio del Nuevo Mundo. Este hombre llegó a América del Sur en 1571 y permaneció 16 años entre Perú y México, entre los virreinatos. En 1587 regresó a España y fue rector de la Universidad de Salamanca. Su libro, vean ustedes, en esa época lo enfoca desde la geografía
la geología, la zoología, botánica, etnografía, sociología, es decir, debe ser considerado un antropólogo nato. Fue gran conocedor de las tradiciones indígenas, conoció y entendió varias de las lenguas, tenía múltiples conocimientos etnográficos. ¿Cuál fue su razonamiento? Pues como sacerdote católico, obviamente, dijo que los nativos de América llegaron desde otro continente por razones religiosas, pues, lógicamente. No estaban capacitados, pensaba él, para largas navegaciones, y poco probable consideraba que hubiesen llegado por accidente. La única manera de arribar a América debió ser por tierra, por lo tanto, vinieron desde Siberia. Tan increíble acerto lo hizo en una época en que los mapamundis pues no eran así tan exhaustivos como el de ahora. Fíjense al que él habrá tenido acceso por su gran cultura, al de Hans Holbein, del año 1532. Indudablemente, ahí no se podía apreciar lo que luego aparecería en otras cartas, la relación tan estrecha entre América del Norte y Siberia. Él seguramente tuvo alguna relación con el mapa mundi realizado por Mercator en el año 69, tal vez él tuvo acceso y ahí ya se podía establecer la cercanía entre América del Norte y Siberia. Yo no sé si él conoció el mapa de Guillermo Blou, holandés, que fue publicado en 1606, pero en ese mapa ustedes pueden apreciar con claridad. Este cartógrafo maravilloso realizó un mapamundi bastante parecido al que hay ahora. Nenita. Ustedes dirán, bueno, este mapa lo publicó 6 años después de haber muerto el padre José de Acosta, pero él era un hombre tan relacionado con toda la ciencia de ese entonces que no me extrañaría que habrá estado en las discusiones con Blou, que era un holandés, acerca de la pertinencia de este mapamundi. Lo cierto es que, de una manera clarividente, él logró establecer esta primera teoría sobre el poblamiento de América. Pasaron 3 siglos de silencio acerca del origen de los nativos americanos, hasta que se ve la incursión brillante de este preclaro argentino representante de la generación del 80. Florentino Ameghino, naturalista, climatólogo, paleontólogo, zoólogo, geólogo, antropólogo, es decir, un heredero del espíritu renacentista, realizó una obra científica tan monumental que en sus ediciones actuales alcanzan 24 volúmenes con más de 20.000 páginas, con descripciones de por lo menos 6.000 especies extinguidas. En estos libros él habla sobre la antigüedad del hombre americano, tiene una descripción de mamíferos fósiles de América del Sur maravillosa, tiene en sus teorías la concepción evolucionista, tanto de Lamarck como la de Darwin, lo cual es sorprendente. La taxonomía zoológica la dominaba e hizo trabajos muy profundos sobre las formaciones sedimentarias de esta unión del Cretácico superior y del Terciario en Patagonia, es decir, el límite de hace 65 millones de años. Basado en estos estudios, presentó en el año 79 su teoría desconcertante. El origen de los humanos se situó en las pampas argentinas. Y eso pienso que fue un harakiri, porque desde ese entonces, mejor dicho, ya en este siglo XX que terminamos recién, solo se le mencionaba pues, como un hombre medio disparatado que propuso algo así. Pero pienso que es muy justo resaltar la figura de este señor que, si bien se equivocó en sus concepciones finales, por lo menos él sí señaló que desde Norteamérica pasaron a Siberia por puentes intercontinentales, es decir, al revés de lo que era la realidad. Él recibió una arremetida demoledora de Alex Hrdlicka, porque este hombre le mostró que los estratos geológicos eran del Holoceno reciente, que los restos de monos americanos, felinos y humanos estaban mezclados en sus análisis,
y que en años finales del mal llamado terciario no existieron puentes intercontinentales. Lo cierto es que en el siglo XXI ya casi nadie se acuerda de este hombre y yo pienso que vale recuperar su memoria histórica. ¿Quién es este Alex Hrdlicka? Es un médico puntal de la antropología física moderna. Analizó más de 15.000 restos humanos obtenidos en centenares de viajes alrededor del mundo. Planteó que el origen de los nativos americanos hay que buscarlo en Siberia, desde donde cruzaron hacia América hace 3.000 años, pues él se equivocó en la fecha. Y es el autor de una teoría monorracial en el poblamiento de América. Fue rebatido pues, por un francés de la época, Paul Rivet, que es muy querido para el Ecuador su figura porque fue parte de la segunda misión geodésica que llegó a comienzos del siglo XX al Ecuador y que planteó más bien un origen polirracial al decir que además de Siberia es indudable que los humanos que habitaban en América tuvieron una procedencia también de la Melanesia, de la Polinesia y de Australia, basándose en muy interesantes y complejos estudios de antropología física que dominaba igual que Hrdlicka, pero él le asoció más a otras dos ciencias que fueron sus auxiliares, la lingüística y la etnología. Méndez Correa tuvo una visión distinta que es parecida a la que Thor Heyerdahl apenas hace pocos años, en el año 47, demostró en esa balsa, haciendo que las migraciones sean posibles desde el Perú, desde costas suramericanas, hacia la Polinesia. ¿Qué podemos decir ahora en este mundo moderno? Que existe este eje Siberia, Beringia, Alaska, y que es indispensable que conozcamos primero ciertas cosas del entorno físico de este eje que yo he llamado Siberia, Beringia, Alaska. Ahí pueden ustedes apreciar a Beringia en su real dimensión. Todo lo que está en amarillo fue el continente que ahora ya está engullido por las aguas. ¿Cómo se logra saber tan detalladamente esto? Pues es una suma de ciencias, de disciplinas que aportan información. La geología con la geocronología, con la datación estratigráfica y radiométrica, junto a la paleoclimatología, a la geografía y a la paleogeografía, a la zoología y la paleontología, con la botánica y la palinología. Gracias a estas recreamos, los científicos recrean con fidelidad los acontecimientos ocurridos en esta región. Esa es la maravilla de este enfoque moderno del estudio del origen del hombre americano, cómo van a cooperar múltiples ciencias. ¿Qué podemos saber gracias a estos científicos? Que el último glacial máximo, que es parte de la sexta y última glaciación pleistocénica, empezó hace 110.000 años y se acabó hace 10.000 años, este proceso que llamamos último glacial máximo se inició hace 26.000 años y persistió hasta hace 19.000 años. ¿Qué produjo eso? Que un extenso casquete glacial que abarcó la región septentrional de Europa, casi toda América del Norte y Asia, con la sorprendente excepción de Siberia, del mar de Bering y Alaska, que permanecieron con clima abrigado, casi tibiecito, por un fenómeno anticiclónico, todo lo cual nos pueden decir con exactitud la asociación de paleoclimatólogos, paleogeógrafos, antropólogos, geólogos, etc. Ahí tienen ustedes lo que estoy mencionándoles. Hace 26.000 años empezó este último glacial máximo y vean cómo se congeló todo el norte de América. No había todavía humanos ahí, pero se congeló todo el norte europeo, buena parte del Asia, y quedó libre por esos caprichos del clima, quedó libre de este espanto la región de Siberia, la región de Alaska y el mar vecino a ambos. Este es un mapa mundi para mostrarles que esa glaciación, con esta exageración glacial ocurrida, iniciada hace 26.000 años, extinguió absolutamente a toda la población
que se había arriesgado, para ese entonces ya eran bastantes individuos, que se habían arriesgado hacia el norte de Europa y hacia el norte de el Asia. Todos ellos se extinguieron, sus líneas matrilineales desaparecieron totalmente. Y aquí pueden apreciar cómo se respetó Siberia y Alaska. ¿Qué podemos saber gracias a los estudios que nos mostró César tan interesantemente? Que podemos conocer ahora cómo fue la expansión, cómo fue la migración de los humanos. Entonces, gracias a eso sabemos que hace unos 60.000 años, hasta hace unos 30.000 años más o menos, los humanos arribaron a estas regiones que ustedes ven a la derecha, que están englobadas en este grupo. Y aquí vale poner una frase de un hombre muy importante en el estudio del ADN mitocondrial y las migraciones humanas, que es Peter Forster, y que tuvimos la suerte de conocerlo aquí en una cumbre de la evolución que organizó mi universidad en el año 2001. Él dice, en este artículo del año 2004, que las condiciones paleoclimáticas son consideradas actualmente como cruciales para explicar los movimientos migratorios de la humanidad prehistórica y sus expansiones demográficas. ¿Cuáles fueron las consecuencias regionales en el eje Siberia, Beringia, Alaska que produjo este periodo glacial? Causó graves sequías, desertificación amplia, enormes cantidades de agua quedaron atrapados en los glaciales, a tal extremo que el nivel del mar bajó 120 metros. Y por esa razón se formó este extenso continente de 72 kilómetros, que van desde Alaska hasta Siberia, de ancho, y por 1.500 kilómetros desde el norte hacia el sur, y que ahora se conoce con el nombre de continente Beringia. Aquí pueden ustedes apreciarlo. Aquí está el mar como es actualmente, y cómo fue en esa época, entre 26.000 y 19.500 años, cómo fue que se formó este continente, esta masa que ahora ya no existe, que ahora está tragada por el agua. Es decir, que el paso de los humanos desde Siberia a Alaska por el puente terrestre de Beringia se lo hizo, pero la magia de estas ciencias nos cuentan esta otra cosa tan interesante, que se produjo un largo confinamiento obligado en Beringia. Para dilucidar la secuencia de estos hechos, múltiples ciencias vienen en nuestro auxilio. El gran interrogante primero es esclarecer el origen de esos seres humanos, que llegaron desde el Asia nororiental, y cuándo ocurrió ese arribo. Entonces, primero, rápidamente mostrarles cuál es el origen de este ser humano, en que la antropología física más la arqueología, más la datación estratigráfica y radiométrica, más la genética y otro sinnúmero de ciencias nos dan como resultado el proceso de la evolución. Y gracias a ellos podemos saber que la aparición de los humanos ocurrió entre hace 230.000 años a 160.000 años, y que ese sitio se ubicó en lo que ahora vendría a ser el desierto de Kalahari, en África del Sur, en Namibia, y que ese pueblo, que es el de los Bushmen, de los hombres arbustos, que viven entre los arbustos, es el pueblo Khoisan. Esta sorprendente afirmación es ahora claramente demostrada por la genética. El origen del Homo sapiens sapiens se encuentra en África. Pero ¿por qué ocurrió este hecho en ese continente? Y aquí voy a esbozar una idea al respecto. Para eso vamos a ver cómo fue la evolución de los homínidos, sin cansarle pues con unos nombres que para mí son muy familiares y que a ustedes les resultarán muy complejos para aquellos que no tienen esta afición. Primero, saber que hace 7 billones de años hubo una separación entre chimpancés, entre los ancestros de los chimpancés y los ancestros de los que luego serían los seres humanos. Ahí tenemos ya una división con el Sahelanthropus chadensis, que fue encontrado en este ambiente que es un pantano en Toros Meila, en el Chad. Luego aparece el Ororhynthus genensis,
y yo les he querido recrear el ambiente. Este se encontró en esta enclave en Kenya, luego el Ardipithecus cadava y el Ramidus, y poco a poco ustedes ven la generosidad, la abundancia de géneros de individuos emparentados con el Homo sapiens sapiens. Ahí están los Australopithecus, Ramidus, Afarensis, con líneas divergentes como los Kenyathropus. Ustedes pueden verle a este Kenyathropus platyops. Este es un lugar emblemático, es el lago de Turkana, donde están en su alrededor múltiples restos paleoantropológicos. Los Australopithecus con Lucy formaron un género abundante, generoso, el Sediba, que es este. Luego los Paranthropus, que se consideran pues líneas muy alejadas de la que luego culminaría en el Homo sapiens sapiens. Tenemos el Boisei, el Robustus, el Etiopicus, y aparece en algún momento uno de los principales representantes del género Homo, que es el Homo habilis, seguido por el Homo ergaster, el Homo erectus, el Homo de Heidelberg, el Neandertal, y por ahí aparece, sin tener todavía una clara idea, el Homo floresiensis, y culmina con el Homo sapiens sapiens. Este es el que nos interesa, al que hemos situado su origen en el África, en esa región de Namibia. Todas estas especies vivieron en África, y yo pienso que la generosidad, la profusión de géneros hizo posible que se vayan quedando para la posteridad varias de estas líneas, y de ahí una de esas fue el Homo sapiens sapiens. En los otros continentes, básicamente en el extremo sureste asiático, también hubo muchos de estos grupos, pero un día se extinguieron totalmente. Entonces aquí en el África se produjo esta situación tan interesante de la aparición de los primeros humanos. El resto de líneas, las que les demostré, se extinguieron para siempre, con la notable y lejana excepción de las especies que se separaron hace 7 millones de años y dieron origen a bonobos, chimpancés y gorilas. Ellos tienen su línea evolutiva separada hace unos 7 millones, y sus descendientes, que son estas 3 especies, viven todavía. Lo interesante es que todas las otras géneros y especies que les mencioné no tienen, con la excepción del Homo sapiens sapiens, no tienen una especie que haya sobrevivido hasta ahora. Tal vez el Homo floresiensis sea descendiente de esos, o será un hombre moderno, común y corriente, pues está difícil saber. Ahora, un método permite rastrear el lugar de origen de los primeros humanos y sus ulteriores migraciones a través del espacio y el tiempo, y ese es el estudio del ADN mitocondrial. El origen del ADN mitocondrial es interesante explicarles. Hace unos 2.000 millones de años se dio un proceso llamado simbiosis, que fue estudiado de forma maravillosa por Lynn Margulis, otra persona que estuvo aquí en la Cumbre de la Evolución y que tuvimos la enorme suerte de compartir con ella varios días. Ella propone que células procarióticas se sumen con eucarióticas y se sumen con mitocondrias, y así nace una célula ya mucho más elaborada como es esta, en que se involucró en un solo ser a una mitocondria que era una bacteria aparte, a una procariótica que era otra bacteria, a una eucariótica que era otra, y nace una sola grande que origina toda una línea evolutiva de células eucarióticas. ¿Qué condición le puso la mitocondria para esta asociación? Bueno, le dijo: vos quédate con tu ADN nuclear, pero yo me quedo con el ADN mitocondrial. Y eso fue una noticia maravillosa para los genetistas, porque ahora pueden hacer esos estudios tan interesantes. ¿Por qué se heredan solo por vía materna? Como explicaba César, en el proceso de fecundación, el espermatozoide penetra en el óvulo, pero la región donde se encuentra un cono con las mitocondrias
y la cola del espermatozoide se quedan afuera y ellas se destruyen, de tal manera que el espermatozoide solo aporta con el ADN nuclear. De esa manera su ADN mitocondrial se destruye y por lo tanto no hay una línea patrilineal. Esto ha tenido maravillosas aplicaciones, múltiples, entre otras, rastrear desde sus orígenes a la especie humana, siempre con auxilio de otra ciencia. Ustedes ven, por ejemplo, ahí, en el grupo Khoisan, si uno le asocia la lingüística, logra equiparar, logra tener los mismos resultados que el ADN mitocondrial. Es tan interesante el tema y es tan extraño que esto sea cierto, pero es cierto, que toda la humanidad moderna desciende de una misma mujer que vivió en África hace 190.000 años. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las otras que vivieron en esa época y en las decenas de miles de años siguientes, todas ellas, sus descendientes, un día se extinguieron. Es algo sobrecogedor, pero parece que es así. Toda la humanidad moderna desciende de una misma mujer, mientras que todas las otras líneas se fueron extinguiendo por razones que son exógenas, enemigos naturales, y endógenas, enfermedades autosómicas recesivas. Este ADN, les digo, se puede rastrear a través del tiempo, miles de años, y del espacio geográfico por donde deambularon estos individuos. Entonces, así, por ejemplo, sabemos que este origen que fue en la región del centro para abajo del África, empezó pues un viaje hacia su periferia nororiental. Por aquí se arriesgó este ser humano y vean, tenemos ya el paso de eso, este fósil de Homo sapiens sapiens, encontrado en el río Omo, en Etiopía. Es seguramente el resto de Homo sapiens sapiens más antiguo y es uno que dejó su rastro en este camino en dirección hacia la península arábiga, como ven aquí. Hace 80, 100.000 años pasaron hacia esas zonas y se extendió pues por todo el planeta. Llegaron hace 60.000 años a Australia, 45.000 años a Europa, hace 40.000 años a Asia y un buen día llegaron a América, a Siberia, que es el sitio que les quería mostrar ya con estos detalles auxiliados por las ciencias. Ahí está esta migración, partiendo desde el África, cruzando hacia la península arábiga, y es interesante que en esa época convivieron, estuvieron juntos. Hay incluso una cueva en la que estuvieron juntos Homo erectus, Homo sapiens sapiens y el neandertales, es decir, fueron contemporáneos. El desastre, la extinción de los neandertales es otra historia. Hace 80, 60.000 años, el humano siguió expandiéndose hacia lo que es la India, el sureste asiático. Pero para entonces su ADN mitocondrial L ya se había extinguido y habían estos haplotipos del haplogrupo L y aparecieron otros nuevos que se simbolizan con las letras M y N. Para entender, a medida que van pasando los años, el ADN mitocondrial va mutando y cambiando de letra. Cuando el cambio es radical, cambia de letra. Cuando son cambios más pequeños, se van añadiendo L1, L2, L3, luego una minúscula, puede ser L2A, después se añade un número, etcétera, para ir subdividiendo cada vez más la posibilidad de los genetistas de especificar frente a qué ADN mitocondrial estamos. Entonces se produce esta colonización de Arabia, de India, Australia y China, y este es uno de los enemigos exógenos. Este es uno que puede explicar por qué ciertas líneas matrilineales se extinguieron para siempre.
Este es un energúmeno que tiene 15.000 metros de altura, es un volcán que se encontraba en la isla de Sumatra y que hizo explosión hace 73.000 años y extinguió a toda la población que se había arriesgado desde la península arábiga, todo el continente indio, el sureste asiático y hasta la región meridional de China. Todos se extinguieron. ¿Y quiénes quedaron? Unas 1000 parejas fértiles en las costas nororientales del África y en parte de la península arábiga, y tal vez pequeños sitios a lo largo de ese gigante camino que terminaba en China meridional, que tal vez se salvaron. Lo cierto es que esto fue un desastre colosal que destruyó casi a toda la especie humana. Podríamos contarles también que para entonces, hace 40.000 años, ya se estaba poblando Europa. Hace 28.000 años se extinguieron los neandertales. Y que los humanos llegaron a Australia y a Wallacea, esta línea que se llama de Wallace, que divide la región del sureste asiático de Australia. Hace 50.000 años llegaron allá. Pero fíjense cómo el ADN mitocondrial va cambiando poco a poco. En Europa es IUH, en Arabia es MNR, Australia MNQP, y en Siberia ya ven cómo se va perfilando el ADN que va a perdurar entre los que pasan a América. Es interesante mostrarles aquí que tenemos este pequeño grupo de islas que se llaman de la Sonda, las antiguas Célebes ahora se llaman Sulawesi. Es cercanita a la isla de Flores, y ahí ustedes pueden apreciar unas manos muy bonitas, y que ahora sabemos, en el último número de Nature se aclara, que estas manos fueron hechas hace 40.000 años y no hace 14.000 años como se habían creído al inicio. Es decir, que estos humanos que llegaron a esta región ya eran artistas. Y pintaron, y hacía referencia a lo que nos contaba Jaime, este es una especie de puerquito, de venadito con facha de puerco, algún animal extraño, que es enano y que vivía en esta isla cercana a la de Flores. Enano por seguramente proceso de insularización. Regresemos entonces a nuestra primera acerto acerca de qué había pasado en esta región con el último glacial máximo. Entonces, recordarles que toda la humanidad que vivía en estas regiones se extinguió, pero que la que quedó aquí se salvó. Y como frente a ellos se abrió este puente maravilloso, Beringia, que comunicaba con América del Norte, con Alaska. Y ese es el paso interesante desde Siberia hacia Alaska a través de Beringia. Pero a su vez los científicos nos pueden ahora demostrar que algo ocurrió, y lo cierto es que este grupo, que ya llevaba A, B, C, D y X como ADN mitocondrial, tuvieron que quedarse en Beringia por un tiempo que me imagino no se les ocurrió que iba a ser tan pequeño. Tuvieron que quedarse varios miles de años. ¿Quiénes llegaron? Los mismos humanos que tenían este ADN A, B, C, D y el X. Ellos llegaron desde Siberia, Manchuria, Mongolia, Montes Altai, desde hace unos 40.000 años. Hay que recordar que en estas regiones, les decía, el último glacial máximo fue muy benigno, por lo que se aclimataron muy bien los primeros en llegar. Abundante caza, generosa tierra, ofertó a los llegados comida suficiente. Fueron 100.000 kilómetros, los de Beringia, los que los acogieron a estos humanos. Muestras de esas son la fauna pleistocénica, como este megaterio, que ustedes pueden verlo ahora en el Museo de la Universidad Peninsular,
Y los paleoclimatólogos, paleontólogos, palinólogos nos han mostrado las bondades del clima, fauna y flora beringia para decirnos que cuando se quedaron ahí confinados, pues lo hicieron en buenas condiciones climáticas. Pero eso no duró mucho tiempo, porque en los milenios siguientes el clima cambió, el ambiente se hizo hostil y debieron sobrevivir en condiciones muy extremas. Es lo que se llama el confinamiento beringio. ¿Qué es lo que ocurrió? Que durante 5.000 a 7.000 años, los humanos portadores del ADN mitocondrial ABCDX permanecieron encerrados en este continente entre 24.000 y 17.000 años atrás. Hacia Siberia, este era el ambiente. No podían regresar porque el nicho ecológico se había deteriorado mucho y no garantizaba la supervivencia. En cambio, hacia el oriente, es decir, aventurarse hacia lo que es ahora el Canadá, vean lo que existía, un gigantesco glacial. Esa fue la razón que permanecieron confinados en este ambiente por lo menos unos 5.000 a 7.000 años, lo cual hizo ya posible que su ADN mitocondrial mute. No al extremo de cambiar ABCDX, no cambiar de letra, pero sí los haplotipos fueron haciéndose subgrupos más específicos. Hubo que recurrir al ingenio para sobrevivir pues, en estos ambientes, hasta que un día, hace 17.000 años, el último glacial máximo finalizó y favoreció para que los grupos humanos de Beringia inicien la migración hacia el sur. Y aquí se produjo un cuello de botella, que es un fenómeno por el cual casi una especie se extingue, porque las condiciones en Beringia se hicieron muy malas. Pero al final, entre 100, 500 o 1.000 parejas fértiles lograron sobrevivir, y ellos son los que migraron hacia América, aprovechando que el mundo, 17.000 años, ya se estaba descongelando y se abrió un corredor libre de hielo entre las montañas rocosas y lo que es ahora las llanuras del Canadá. Por esos valles, que no es la foto, esta es una foto que les traje para mostrar mejor, pero esto es en Vietnam. Por unos valles así de hermosos habrá sido que se abrieron paso estos primeros humanos, que son los que llevaron su ADN mitocondrial como americanos fundadores. Este es el grupo que fue a fundar todo lo que corresponde ahora a los nativos americanos. Y a su paso encontraron las maravillas como esta fauna pleistocénica. ¿Y cómo era el tema? Estos son miles de caribús migrando por esas regiones ahora. En esa época, estos migraban siguiendo a las praderas, a las hierbas, y los humanos le seguían a estas grandes bestias, de tal manera que tuvieron una provisión proteica tan excelente que les permitió hacer un viaje que ya les voy a mostrar la magnificencia que fue. Empezó hace 230.000 años en el África, fue poco a poco colonizando todo el África hasta que hubo este paso hacia la península arábiga, hace unos 80.000 años. No se olviden que aquí se va a extinguir toda esta región con el volcán Toba, pero neciamente volvieron hacia Australia hace unos 50.000 años. Tenemos las imágenes de unas cuevas con pintura rupestre de esa época. Se subieron a Europa, se fueron de nuevo al África, se subieron a todo lo que es el norte de Asia. Hace 26.000 años todos los que se arriesgaron al norte de Europa y buena parte de Asia se extinguieron, y los sobrevivientes, por el buen clima en Siberia, pasaron por esta región entre 25 y 20.000 años. Se quedaron en Beringia un tiempo, de 24.000 a 17.000 años más o menos, tiempo suficiente para unas mutaciones, y empezaron un descenso tan vertiginoso que en apenas 2.000 años llegaron a Tierra del Fuego. De hace 17.000 años que arrancaron en esos parajes bonitos que les mostré, se demoraron 2.000 años hasta llegar a América del Sur, en la Patagonia, creando en su
pasó una serie de pequeños poblados que tuvieron una característica súper interesante, y es que estos grupos se fueron formando tribus y no se volvieron a mezclar entre ellos. La unión intertribal entre los nativos americanos en estos miles de años previos fue casi nula. Es decir, bajaban, se quedaban un grupo, seguían bajando, así durante 2000 años. Tenemos evidencias muy bonitas, como por ejemplo hace 13.000 años, en las profundidades de Tulum, pues ahí por Playa del Carmen, se encontró este cráneo, cuando en esa época estaba a flor de tierra esta caverna, y este cráneo tiene 13.000 años y tiene un ADN mitocondrial de 1. Siguieron bajando, llegaron a América del Sur, y hay un estudio interesante desde México. Tomaron dos caminos, un ADN mitocondrial con ciertos subtipos se fueron hacia lo que es ahora América del Sur, y otros se quedaron a formar los distintos pueblos y tribus de Centroamérica. Hace unos 11.000 años llegaron a nuestras tierras, a Chopchi, Cubilán, al Inga. Ahí estuvieron, dejaron sus huellas de su paso y continuaron el viaje hasta llegar hace 15.000 años a Monteverde, es decir, en el extremo sur de la Argentina. Ahí está un pequeño resumen de esta aventura tan maravillosa, de este gran andariego que es el Homo sapiens sapiens, que arrancando hace 230.000 años su estirpe en el África, pues llegó hace 2000 años al último confín de la Tierra, que era la Patagonia. Con el ADN mitocondrial ustedes pueden rastrear todas las poblaciones que se les ocurra. Es un tema apasionante, indudablemente. Para terminar, una pequeña cronología del arribo de estos fundadores. Vean ustedes, arriba Beringia entre 25 y 20.000 años antes del presente, A, B, C, D, X. Ese era su ADN mitocondrial. Luego, un proceso de maduración al quedarse tantos años encerrados, mutación del ADN mitocondrial con A2, B2, CV, CUC, CUD, C1, C4C, D1, D4H3, X2A durante el encierro beringio. Ahí se hicieron diferentes a sus congéneres, a sus ancestros tan cercanos. 5.000, 7.000 años no es nada en esta historia de 260.000 años, pero ya se diferenciaron de los de Siberia, Manchuria, Mongolia, Altai. Ya fueron distintos, aunque mantengan su misma letra. Y esta maravilla, ¿no? Hace la migración rápida por América, empezada hace 17.000 años, pero con retornos. Por ejemplo, vean, este se retornó hacia Siberia, y un grupo de arribo tardío, D2 y conversión en D2A, una de las ideas expresadas por César. Uno diría, bueno, ¿esto qué tiene de apasionante? Esto le apasiona al mundo moderno. Mis alumnos lo demostraron, me trajeron en 3 días de búsqueda no menos de 80 artículos en todas las revistas científicas del mundo moderno. Y lo que le angustia a uno es que este tema se brinca, con la excepción maravillosa que nos mostró César, se brinca del interés del Ecuador. Por eso yo estoy tan contento de que nos hayan reunido ahora para poder presentar unas conclusiones, que el origen del nativo americano exige el concurso de disciplinas heterogéneas, indispensable trabajo interdisciplinario e internacional. Vean este artículo, por ejemplo, participan 21 investigadores, 13 centros de investigación de todo el mundo. La jefa es de Estonia, para que tengan una idea de la variedad y de lo lejano a nuestra realidad. Pero esto es lo que le apasiona al mundo moderno. Y también quería mostrarles este artículo. Tiene biólogos evolucionistas, expertos en evolución humana, antropología, biología celular, biología, bioquímica y genética, genética molecular, genética y citología, antropología, biología de altura, biología genómica. Esta es la ciencia del momento.
Entonces, el final es decir que el ADN mitocondrial es el principal recurso para establecer el origen de los americanos. Y no es pues solo por el afán de saber estas cosas. Vean los campos que nos abre el Jaime con su visión. ¿Qué tal aplicar estos estudios ya del ADN mitocondrial en sus subgrupos más específicos para los estudios que él está haciendo de este tema? ¿Y cuáles son las ciencias participantes? La historia, y por eso es mi interés transmitir la idea que yo tengo, que sea la Academia Nacional de Historia la que sea como el nicho que acoja antropólogos, arqueólogos, lingüistas, etnólogos, etnógrafos, antropólogos, físicos, geólogos, geocronología, estratigrafía, datación radiométrica, palynología con botánica, paleoclimatología, paleogeografía, sociología, paleontología, paleoantropología, zoología, biología molecular, genética, bioquímica y por último el proceso de evolución. Entonces, si ya Chay estaba interesado en este tema, aquí tiene un sinnúmero de ciencias que son las prevalentes este momento en el planeta y que estas son las que hay que ir empujando. Y la conclusión final es que ya les dije hace un rato, indispensable para que se dé esto que está mostrado aquí. Es indispensable que estas academias, además de forjar núcleos y relaciones muy íntimas con las otras academias del Ecuador, tengan esta visión de forjar uniones con estas ciencias de otros países. Solo así podremos tener una participación en el concierto científico mundial. Y el mejor ejemplo es mi amigo Jaime Guevara, solito todo lo que ha logrado hacer. Imagínense si él tuviera la posibilidad de echar mano de todos estos recursos en el mundo, pues seguramente mucho más habría avanzado. Muchas gracias por su atención.